En el versículo 20, Hebreos 11, 20, y por lo menos tratar de cubrir hasta el 29. Tratando de abarcar a tres de los grandes hombres de la Biblia, como es Isaac, Jacob, José y Moisés. Okay, noten en el versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Una de las cosas que quiero hacer notar, que lo que se está resaltando aquí no es la inteligencia de estos hombres, ni el coraje, la valentía, ni su capacidad para liderazgo. Lo que se está resaltando aquí es la fe, es lo más importante para que nosotros aprendamos. Es la fe de estos hombres lo que se está resaltando. A lo mejor si nosotros leemos la historia de ellos en el Génesis, que es donde mayormente se relata la historia de estos patriarcas, quizás es que se aprecia el coraje, la valentía y todas esas cosas con que ellos vencieron. Pero el autor de Hebreo, como libro inspirado por Dios, quiere decir que el mismo Espíritu Santo está resaltando de estos hombres la fe. Por la fe fue que ellos tuvieron el coraje, tuvieron la valentía, tuvieron el discernimiento, el poder para obedecer a Dios. Y es lo que el Señor quiere que nosotros cultivemos en nosotros, esa fe, que imitemos la fe de estos hombres. De Isaac no se habla mucho, inclusive Génesis no habla mucho de Isaac. Isaac fue un hombre prácticamente bastante pasivo. Se habla más de su padre Abraham, hasta de su hijo Jacob, que de él mismo. Lo único que se está mencionando aquí, que menciona el autor, en cuanto a la fe, fue a la hora de él bendecir a Isaac y bendecir a Jacob y a Esaú. Fue en el momento en que él puso su fe en práctica. En Génesis, no lo vamos a leer, solamente lo voy a mencionar porque ya les repito, quiero avanzar. En Génesis 26, los versículos del 2 al 3, se ve que cuando Dios le da la promesa también a Isaac, o sea, le recalca que de él era la promesa. Pero nosotros sabemos los pormenores de la historia de sus dos gemelos y cómo hubo un intercambio de primogenitura. ¿Okay? Y a pesar de que hubo un intercambio de primogenitura y todo lo que sucedió, Isaac no la revocó, sino que él se la confirmó a Jacob según Génesis 27, 33. Y esto él lo estaba haciendo en fe. El 21 entonces habla de Jacob. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Una de las cosas peculiares que hizo Jacob fue cuando él deliberadamente derramó la bendición más grande sobre el hijo menor de José. O sea, él hizo un intercambio de manos y le dio la bendición al hijo menor, y precisamente por eso es que es resaltada su fe. Luego el versículo 22 habla de José. Dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Noten que la fe de estos hombres es basada en la promesa y en la bendición de lo que era la tierra prometida. ¿Okay? La fe de José se demostró de la misma manera cuando en su vida él soportó todas las pruebas que le vinieron y cómo triunfó sobre ella. Pero específicamente su fe fue demostrada en sus últimas palabras. Miren lo que dice Génesis 50, 24. Génesis 50, 24. Ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no la conozca? Entonces quiere decir que podemos ver a José allá en Egipto.
disfrutando de su familia en la tierra de Gosén. ¿Okay? Y su fe se demuestra a la hora de él morir, y lo que él dijo en este versículo. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Noten la fe de él. José sabía que ellos no se iban a quedar en Egipto toda la vida. Ya el pueblo de Israel se había acomodado bastante en Gosén, ¿okay? Pero José sabía, por la fe y por la promesa que tenía desde Abraham, que ellos no se iban a quedar allí en Egipto, sino que dice, mas Dios ciertamente os visitará. Está hablando ahí del tiempo donde el éxodo de Egipto, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y tal fue así que él dio órdenes acerca de sus huesos, diciendo, el día que se vayan de aquí, llévense mis huesos con ustedes y entiérrenme allá en la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que lo que se está realzando aquí es la fe de estos hombres, que la fe está contando con una palabra. Hermano, ¿qué tenían ellos si no era la palabra de Dios? No tenían otra cosa, no tenían otra promesa. Lo único que tenían era la palabra dicha por Dios, ¿ok? Y nosotros también tenemos la palabra de Dios. ¿A quién nosotros le vamos a creer? ¿No es cierto que muchas veces ocurre en nuestras vidas que a pesar de que tenemos la palabra de Dios, viene y se trata de quitárnoslas de nuestra mente, de robar la palabra y la promesa de nuestra mente? Sea que sea el mismo enemigo o otra persona. Entonces, ¿a quién nosotros le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Dios, al diablo, a otro hombre? ¿Vamos a creernos a nosotros mismos? ¿Verdad que no? Nosotros le tenemos que creer a Dios, que Él es fiel en cumplir con sus promesas. Y estos patriarcas demostraron su fe y la manifestaron regulando sus vidas de acuerdo a aquella simple promesa de la tierra prometida. Parece simple, pero para ellos era grande, ¿ok? Así que es la manera de agradar a Dios por medio de la fe. Entonces, los próximos versículos sí se habla bastante de Moisés. Los versículos del 23 al 28, hasta el 29. Se habla bastante de Moisés. Entonces dice, vamos a ir versículo por versículo, dice 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Okay? Entonces sabemos que Moisés fue un hombre de una obediencia continua a la palabra de Dios. Qué bueno es conocer historia bíblica, ¿verdad? Qué bueno es los que tuvimos desde pequeños en las escuelas dominicales y las maestras con tanta paciencia enseñándonos con dibujitos, como fuera, todas estas historias hermosas que se han podido grabar en nuestra mente, y al poderlas mencionar a estos hombres, cuántas cosas nos recuerdan. Eso quiere decir que tenemos que animarnos, las maestras que están aquí, a coger ánimo, coger entusiasmo, de seguir lidiando con estos pequeñitos, de seguir enseñándoles de una manera práctica, de una manera visible, todas estas hermosas historias que sabemos que nos ayudan tanto en nuestras vidas. La historia de Moisés es una de las historias más lindas que hay en la Biblia, y fue un hombre de una continua obediencia. Esteban, en su discurso, antes de él ser apedreado en Hechos capítulo 7, él hace un resumen de la carrera de Moisés, en los versículos del 20 al 44. Y es lo que hace el autor de Hebreo. No va a dar con lujo de detalles toda la historia de Moisés, pero hace un resumen de los hechos más grandes y muy parecido sus afirmaciones a el discurso de Esteban. Pero él va a añadir características en Moisés que ilustran
el tema que él está presentando a través de todos estos ejemplos, la fe. Lo primero que vimos ahí fue fe en el nacimiento de Moisés. Obviamente no se refiere al niño, se está refiriendo a sus padres. ¿Sabe usted cómo se llaman los padres de Moisés? La mamá se llamaba Jocabed y el papá Amram. Amram se llamaba el padre de Moisés y la mamá Jocabed. Fíjense, la historia habla mucho nada más que de la mamá, casi no se menciona el padre, pero el autor de Hebreos, al mencionarlos los dos juntos, nos muestra de que lo que ellos estaban haciendo lo estaban haciendo en conjunto, lo estaban haciendo en acuerdo. Y el primer acuerdo que tuvieron que hacer ellos es qué hacer con este niño cuando tenemos un decreto del rey que precisamente para limitar el número de los israelitas, porque estaban creciendo tanto y temían que se hicieran dentro de ellos una nación fuerte, pues la manera de limitarlo era matando a los varones, a los hijos varones. ¿Qué hacemos con este niño? Bueno, dice que por fe en Dios, lo pusieron en una canasta en un río. Que nosotros los padres haríamos esto con nuestros niños. Pero si no lo hacen, lo mataban. Entonces era una u otra. O muerto, o ponerlo en fe, en un río. Fíjate, dijeron porque lo vieron hermoso. No solamente el aspecto físico. Todos los padres ven a sus hijos hermosos, ¿no es cierto? No hay un padre que vea a su hijo que sea feo. Todos los padres ven a su hijo hermoso. Pero lo que ellos estaban viendo en Moisés era como dice, guiado todo por la soberanía de Dios, de que él iba a ser alguien especial, un instrumento grande de Dios. Y entonces en fe lo pusieron en esa canastica y siguieron adelante para salvarle la vida. ¿Okay? Esto desafiaba el decreto del rey. Si el rey los cogía, ellos se exponían a un castigo bastante severo. Pero por eso dice ahí el 23, ellos no le temieron al decreto del rey. ¿Okay? El 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por eso, como ustedes pueden ver aquí, el autor lo que está haciendo es un resumen grande de la vida de Moisés. ¿Okay? Porque cuando la hija del faraón encontró la canastica y encontró al niño, lo adoptó como suyo propio, lo educó. Sabemos que inclusive fue la misma madre de Moisés quien crió al niño, porque la fueron a buscar para que vinieran y cuidara al niño. El caso fue que ella lo adoptó y lo educó como si fuera su propio hijo. Y según la historia, y más que es una historia que hasta Hollywood la ha puesto en película, y la hemos visto tantas veces, una de las películas más bonitas que podemos ver. Sabemos que él salió un día, ¿okay? Y vio a sus hermanos israelitas en sus duras tareas. O sea que les estaban exponiendo fuertes tareas, según nos cuenta Éxodo 2:11. ¿Okay? Esto sucedió según Esteban, por eso es lo importante de ver también cómo en otras partes de la Biblia nos dice detalles que van aumentando nuestro conocimiento. Según Esteban, sucedió cuando Moisés cumplió sus 40 años. O sea que a los 40 años, él pasó 40 años allí en la corte educándose con la hija del faraón, y a los 40 años él salió y fue cuando vio, el Señor empezó a incomodarlo, a inquietarlo por la situación que estaba pasando con su pueblo. Sabemos que él eligió la nación esclava con todo el dolor que esto significaba ante los valores mundanos. Ahora, esto pareciera un acto de necedad. O sea, que Moisés dejara a un lado, imagínense, todos los beneficios de ser el hijo de la hija del faraón,
todos los beneficios de estar en la corte, pasándola bien, sin ningún tipo de problema, con todo tipo de comodidad. Que él dejara esto, todo esto él lo dejara por una nación que lo que estaban era bajo dura esclavitud, realmente es un acto de fe. ¿Okay? Por eso es que dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que quiero llamar la atención, por eso dije al principio, no busquemos como diciendo, ay, pero qué hombre tan prudente, qué hombre tan misericordioso. No, aquí dice claramente que todo esto Moisés lo hizo por la fe que él tenía, por la fe que el Señor le había dado para que él hiciera todo esto. O sea, sin fe y sin el poder del Señor, hermano, aquí podemos ver que nosotros no caminamos, no andamos, no adelantamos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Quiere decir que si todavía nosotros no hemos hecho como este hombre, de dejar las cosas del mundo por las cosas del Señor y todo por la promesa que tenemos del Señor, pidamos fe y poder, porque la fe es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder llegar a hacer esto. O sea, fue por fe que Moisés hizo su renuncia y eligió compartir los malos tratos de su pueblo que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. ¿Okay? Cuando habla de los placeres del pecado, no significa, no vamos a malinterpretar que el haber tenido una figura alta o una posición alta dentro de los egipcios era malo. No necesariamente, al contrario, hay muchas personas que en puestos de eminencia pueden inclusive llegar a hacer mucho bien. O sea, no es que sea malo. Cuando él dice aquí que gozar por un tiempo de los placeres del pecado, lo que está tratando de decir aquí, que en el caso de Moisés, el pecado radica en que una vez Dios pone delante el camino del deber, hubiese sido pecado no seguirlo. En los primeros 40 años de Moisés estuvo tranquilo ahí en la corte. No había problema. Pero desde el primer momento que ya Dios le pone delante el camino del deber, o sea, lo que yo tengo que hacer, es ahí donde si usted no sigue ese camino, ahí donde radica el pecado. Entonces, desde el momento que ya el Señor empezó a inquietar, ya Moisés tenía que hacer algo. Entonces, por fe, Moisés hizo lo correcto. Entonces, dejó aquellos placeres temporales del pecado para cumplir con su deber con el Señor. Por eso dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Conocía Moisés a Cristo? No podemos decir conocía a Cristo, conocía la promesa de donde vendría el Cristo. Él sabía la promesa que le fue dada a Abraham y que la misión, lo que el Señor tenía de especial con el pueblo de Israel, es que de Israel iba a nacer el Cristo. ¿Okay? Él escogió, como dice, los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón para Moisés era la tierra prometida. ¿Okay? Nuestro galardón es Jesucristo. Él sí es nuestro galardón. Y por eso tenemos que escoger los vituperios de Cristo. Nosotros, el Señor hoy nos manda ¿qué? A tomar la cruz día a día y seguir a Cristo. No es fácil, pero lo hacemos. ¿Okay? Escogemos los vituperios de Cristo más que los tesoros de los egipcios. ¿Cuántas cosas usted pudiera haber estado haciendo esta noche? Sin embargo, usted dejó los tesoros de Egipto por escoger los vituperios de Cristo. Y eso hacemos, hermanos, cada vez que nosotros nos congregamos,
cada vez que nosotros nos disponemos a servir, a hacer obras, a cumplir con nuestro deber. Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos hace hacer eso? La fe. Si no creyéramos, no haríamos esas cosas. Por eso dice Filipenses 3:7. Filipenses capítulo 3, versículo 7, un precioso versículo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, no es porque nuestro hermano esté presente. Nuestro hermano, el Señor le ha puesto a nuestro hermano Gustavo el ministerio de las cárceles. Pudiera decir, yo puedo servir a Dios de otra manera. Yo puedo hacer otro ministerio que no sea tan costoso, ni tan peligroso, ni conlleve tanto. No es para adularlo a él. Pero estoy poniendo que aún entre nosotros, hermanos, la fe nos hace cumplir con nuestro deber. Y antes de escoger los tesoros de Egipto, escoger los vituperios de Cristo. Pero dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. O sea, no olvidemos que el pueblo de Israel fue escogido porque de él nacería Cristo, y por eso se identifica a Cristo con su pueblo. Por eso, para que no nos confundamos, que dice aquí el versículo, valga la aclaración, que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Okay? Es lo que tenía Moisés en su mente. ¿Qué era? ¿Qué era? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel no estaba allí para ser esclavo de los egipcios. Y por eso fue que él escogió ser el libertador, el caudillo. No es que lo escogió, él obedeció el haber sido escogido para ser el libertador del pueblo de Israel. Por eso es que al tener en la mente Israel con Cristo, porque de Israel iba a venir Cristo, es que menciona ahí los vituperios de Cristo. El 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, con esa fe que mira hacia adelante, Moisés se fue de Egipto. O sea, de nuevo vemos cómo la fe se pone en acción por la obediencia. Dice, no le tuvo temor al rey. ¿Qué fue lo que le causó indignación al rey? Cuando Moisés mató a uno de los egipcios por defender a uno de los israelitas. Moisés lo mató y eso causó ira, indignación en el faraón. Y él salió huyendo. Entonces, ¿cómo interpretar entonces no temiendo? No temiendo. ¿Qué fue lo que él hizo por fe para poder nosotros entender cuando dice no temiendo? ¿Okay? Donde dice ahí el 28, la ira del rey. Bueno, lo que está queriendo decir aquí es que Moisés pudo haber bien armado una revuelta, una revolución de esclavos. ¿Okay? Pero esa no era la manera que el Señor quería sacar al pueblo de Israel de Egipto. Esa no es la manera. O sea, que lo que hizo Moisés fue en fe seguir lo que el Señor le iba indicando y él salió huyendo. O sea, inclusive al salir huyendo, sabemos que él pasó los próximos 40 años en el desierto, y en ese desierto él se preparó precisamente para ser un líder del pueblo de Israel, porque precisamente por un desierto los tenía que guiar. Y Moisés aprendió a sobrevivir en el desierto, a ser pastor de ovejas. Noten el cambio drástico en la vida de este líder, de haber sido criado en las cortes. Imagino quizás sus manos suaves, de nunca haber trabajado, nunca haber hecho nada ahí, lo tenía todo, de buenas a primeras, a huir a un desierto. Y prácticamente dice que hasta se volvió hasta, casi no podía ni hablar, porque por el tiempo que estuvo en el desierto. ¿Okay? Él prestó atención al invisible más que al rey de Egipto.
Precisamente Moisés fue testigo de muchas manifestaciones divinas, como aquella zarza ardiente, ¿verdad? Mas, sin embargo, dice ahí que él siempre creyó en el invisible. ¿Okay? El 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miren todas las cosas que hizo Moisés por fe. Pero cuando nos está diciendo por fe, aquí nos está diciendo es, todo lo que Dios le dio por instrucción, Moisés lo llevó a cabo. Él no puso objeciones. Él no dijo, no, me parece que así no se hacen las cosas, yo pienso que así se hacen mejor. Ah, no, ¿para qué pintar la pared de sangre? Eso es... O sea, aquí vemos que la fe lo lleva a la obediencia. Es todo lo que el autor está tratando de decirnos a nosotros. Que si nosotros decimos somos creyentes en Cristo y somos creyentes en Dios, nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. La desobediencia precisamente puede ser señal de incredulidad, que siempre la fe va a ir acompañada de obediencia. Claramente el 28 nos dice aquí cómo él estuvo dispuesto, lo cual sabemos que fue instituida la Pascua, que Cristo es el Cordero Pascual, que la sangre fue lo que sirvió para librar al pueblo de Israel, que murieran sus primogénitos. Pero todo eso lo sabemos por historia. Lo importante aquí es que si el Señor le decía, haz esto, Él lo hacía. Eso es lo importante. Y el 29, por la fe, dice, pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Eso fue prácticamente, yo diría, el pináculo de la prueba de fe para Moisés y para el pueblo de Israel. Haber salido por fin de Egipto después de haber pasado todas aquellas plagas, todas aquellas manifestaciones del poder de Dios, y de buena a primera verse prácticamente acorralado, y que el Señor le dijera, toca el mar, y que tocó el mar y aquel mar se dividió, y el Señor le dice, pasa. Tiene que haber sido, no era tú solo que ibas a pasar, eran millones, niños, ancianos, con todas sus cosas, y un ejército atrás, y el ejército atrás amenazando ahí, y no tener otra cosa que pasar aquel. Fue una experiencia única, solamente la vivieron ellos, pero lo que nos está resaltando aquí en Moisés es la obediencia, hermano, la obediencia. En ese momento Moisés nos dijo, ay, pero ¿y si se cierra el mar? Ay, si no nos da tiempo a pasar. Eso ya no es fe. Ya no es fe. Yo les voy a compartir a ustedes algo que el colmo de un pesimista, que después lo voy a compartir después en el culto de un domingo, pero se lo voy a adelantar a ustedes. El colmo de un pesimista es haber gastado todos sus ahorros, sus ahorros de toda su vida en poner una fábrica de sombrero. Y cuando ya la fábrica de sombrero está en todo su apogeo haciendo su sombrero, el pobre pesimista se echa a llorar y a lamentarse. Y empieza a decir, es que desde este momento todos los niños van a nacer sin cabeza. Como de pesimista. Pero lo que quiero decirle aquí, hermanos, fíjate como dice el 29, por la fe. El 28, por la fe. El 27, por la fe. 24, por la fe. El 23, por la fe. Todo es por la fe hicieron esto. La fe y la obediencia van de la mano. Ahí van de la mano. En otras palabras, Dios me dice algo en su palabra y como yo lo creo, lo hago. Fíjate, en el momento en que yo echo para atrás, me detengo o quizás espero un poquito, ya yo ¿qué estoy haciendo? Ya hay incertidumbre, hay duda, ya no es fe, ya no es fe. Pero desde el mismo momento que el Señor me dice a mí esto,
y yo lo sé que es como el Señor quiere que yo haga, y yo lo hago, estoy ejerciendo la fe que el autor está tratando de ilustrar a través de la vida de todos estos hombres. ¿Ok? Termino. Moisés manifestó su fe, primero, renunciando a sus privilegios egipcios. Segundo, adoptando una vida de privaciones y los sufrimientos israelitas. Tercero, poniendo su mirada en el galardón. Cuarto, no temiendo al rey. Quinto, sosteniéndose mirando al invisible. 6, cumpliendo órdenes divinas, como fue la Pascua y pasar el mar rojo. Una vez, hermano, que somos iluminados por el Señor, ¿cómo es que vamos a volver atrás? No podemos. Así que el Señor les bendiga. Y no sé de dónde está sacando, porque la Biblia no dice de qué estaban hechos el Urim y el Tumim. Solamente estas dos palabras quieren decir luces y perfección. ¿Okay? Y la encontramos en la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 33:8, Números 27:21, Primera de Samuel 28:6. Según la palabra sí dice que estaban incluidos en el éfod del sumo sacerdote. Ustedes saben que el éfod era como un tipo de delantal cuadrado que usaba el sumo sacerdote. Por la parte exterior tenía 12 piedras preciosas con el nombre de cada tribu de Israel. Por dentro de esta pieza del éfod estaba el Urim y el Tumim. Ahí era donde se lo colocaba el sumo sacerdote. ¿Okay? Y los usaba para descubrir la voluntad